Bien, hermano, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro estudio bíblico del libro de Hebreos. Les voy a pedir de inmediato a que inclinen su rostro ahí donde están y vamos a tener un tiempo de oración también, porque hay algunas necesidades y algunas situaciones un poco complicadas, así que les voy a pedir por favor que inclinen su rostro conmigo ahí en donde están y vamos a orar por estas peticiones. ¿Les parece? Oramos. Dios, gracias te damos en esta tarde por darnos este privilegio, oportunidad de poder, Señor, congregarnos nuevamente a través de este medio. Nos presentamos delante de ti para pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Rogarte, Dios, que seas tú limpiando nuestro corazón y que nuestra mente esta tarde sea abierta por medio de tu Espíritu Santo para entender el mensaje que tú nos quieres dar, Señor. Que podamos, Señor, no solamente adquirir un conocimiento, sino que también podamos, Señor, llevarlo a la práctica. Que tú nos des sabiduría, que tú aumentes nuestra fe, Señor. Perdona nuestras faltas y pecados. Perdona nuestras actitudes que muchas veces, Señor, te ofenden, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollarnos espiritualmente y crecer espiritualmente. Oramos especialmente por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por Aarón. Pedimos por él, Señor, por esta otitis que él tiene, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, quitando esas molestias, ese dolor que él siente, Señor. Oramos por nuestro hermano, Señor, para que tú lo sanes, Señor, y no pase mayores, Señor, esta enfermedad que él tiene, Señor. Pedimos por él, Dios, que tú le des fuerza, que tú le animes y que tú, Señor, hables a su corazón y que tú, Señor, lo sanes completamente. Oramos también, Señor, por aquellos que están padeciendo necesidades, especialmente oramos por la mamá de nuestro hermano Fernando Irarrázaval, Señor. Te pedimos por ella, que tengas misericordia, te reveles a su vida, manifiestes tu poder en ella, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están de vacaciones, también, Señor, que están descansando, disfrutando, que tú les guardes, Señor, que sea un tiempo de descanso, que sea un tiempo familiar, que sea un tiempo, Señor, donde tú también te reveles a ellos, Señor, y les cuides, les protejas, Señor. Oramos, Dios, por cada una de nuestras necesidades, especialmente rogamos, Dios, por la condición, la situación que está viviendo nuestro país. Pedimos, Padre, que tú seas tomando control de nuestro país y de las autoridades, Señor. Te quiero presentar también, Señor, de manera especial, Señor, por el pastor Raúl Riz, Señor. Oramos por él para que tú le des fuerza, para que tú, Señor, te manifiestes en su vida, Señor, y le hagas ver, Señor, de que él está en tus manos, Señor. Oramos por él para que tú te manifiestes a él, Señor, y sigas guiándolo, sigas, Señor, sustentándole, Señor. Oramos por su esposa, por Sharon, Señor, por esta situación tan difícil que ella está viviendo físicamente, Señor. Ten misericordia de nuestra hermana, Señor. Ten misericordia de ella, Señor. Pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, con tu poder maravilloso, sobrenatural, Señor. Seas tú disolviendo, Señor, todo tumor cancerígeno, Señor, que le está afectando, Señor. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes, Señor, el control absoluto, Señor. Nuestra oración, Señor, no es sobrepasar, Señor, tu poder para nada, sino, Señor, simplemente, Señor, orando para que tengas compasión de ella y de cada uno. También oramos, Señor, por el papá de Beatriz Escobar, por don José. Te pedimos también por él que está teniendo algunas complicaciones debido, Señor, a su cáncer, Señor. Dios mío, ten misericordia de todas estas situaciones que está viviendo. Por el matrimonio Miranda Escobar también, Señor, oramos por ellos, para que tú, Señor, seas fortaleciendo sus vidas, abriendo sus mentes, Señor, revelándote a ellos de una manera sobrenatural, guardando, Señor, por sobre todas las cosas, el corazón de los hijos, Señor. Padre Santo, y así encomendamos nuestras vidas delante de ti, especialmente la enseñanza fiel de tu palabra en esta tarde. Ministranos, enséñanos, instrúyenos, aumenta nuestra fe, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti por sobre todas las cosas. Oramos por los controles, Señor, tanto de la radio, Padre, la cual estamos transmitiendo en vivo, Señor, por esta plataforma también, Señor, en la cual podemos, Señor, transmitir en vivo, Señor, aunque a veces limitado, Señor, aunque a veces, Señor, con temor que se pueda caer la señal o cualquier cosa. Dios, tú eres poderoso, Dios, y ayúdanos a que
podamos mantener esta señal para así nutrirnos espiritualmente, crecer, Señor, y saber más de tu palabra. Necesitamos de tu palabra y también necesitamos estar en comunión, Señor, como congregación, Señor. Es por eso que te pido por todos los estudios bíblicos que se están realizando a esta hora en diferentes lugares del mundo, Señor, a través de esta plataforma, Señor, a través de esta señal, Dios. Te pido, Padre, que tú seas tocando el corazón de cada uno, para que así, Señor, seas tú glorificado y magnificado en todo. Pedimos, Dios, tu bendición por la enseñanza de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, buenas tardes a todos ustedes, un cariñoso saludo. Y vamos de inmediato entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Como ya vimos la semana pasada, donde el escritor de este libro a los Hebreos, el único propósito que tiene de poder enseñar a través de esta carta es más bien enseñar al judío creyente. Cuando hablamos de judío creyente, hablamos de aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, que reconocieron a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, que aceptaron a Jesús en sus corazones y que pasaron a ser creyentes, hijos de Dios. Pero ellos también tenían muchas tradiciones y muchos mitos, por decirlo, o más bien muchas costumbres, leyendas que o tradiciones más bien es la palabra correcta, en donde los padres, muchas veces los ancianos de Israel en su mayoría, ellos habían asumido y habían transmitido sus tradiciones, haciendo valer más sus interpretaciones más que la palabra de Dios. Entonces había algunos judíos creyentes que todavía estaban con este tipo de tradiciones y mala enseñanza. Así que el escritor a los hebreos tiene este fin, este plan, este propósito de poder enseñar al judío, a la iglesia del Señor más bien, pero precisamente al judío, Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret es Dios, que Jesús de Nazaret, como estamos mirando el día domingo, es el Logos, la palabra, Dios mismo hecho humano, hecho hombre, quien habitó entre nosotros. Entonces, ese es el enfoque que el escritor a los hebreos está dando aquí a través de esta carta. Por esa razón parte diciendo que así como Dios había hablado muchas veces en el Antiguo Testamento a través y por medio de los profetas, pues en este tiempo dice aquí el escritor que ha hablado a través de Jesús, el Hijo de Dios, quien señala aquí que Jesús no solamente vino a entregar un mensaje de salvación, sino que también el escritor demuestra con hechos, con escritos del Antiguo Testamento, que Jesús es Dios, que Jesús cumplía todos los requisitos que el Antiguo Testamento señalaba en relación al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Y otro detalle interesante que va a mostrar aquí el escritor a los hebreos es que Jesús no solo Él es Dios, sino que los argumentos y lo que Jesús hizo fue que Él también creó el universo. Y no solo creó el universo, llegando hasta ahí su trabajo, sino que dice la Biblia aquí que el universo, que su vida, mi vida, que todas las cosas que existen están siendo sostenidas por el Señor, sostenidas por Dios. También aquí vamos a mirar que el escritor a los hebreos describe el resultado. ¿Cuál fue el resultado del sacrificio que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el objetivo? Fue muy simple y muy importante a la vez. Fue darnos la oportunidad, perdonarnos de todos nuestros pecados, purificando nuestra mente, purificando nuestra vida, purificando nuestro corazón, llevando sobre Él todos nuestros pecados, dejándonos a nosotros, los que creemos en Cristo, verdaderamente libre. Y el ejercicio que hace el Espíritu Santo, el trabajo que hace el Espíritu Santo es purificar nuestras vidas, llevarnos a Cristo, convencernos de pecado. Un trabajo maravilloso, una obra maravillosa que Dios mismo hace en nuestras vidas. Y esto encierra la palabra que el escritor señala aquí, que Jesús, dice que Dios nos ha hablado ahora por medio de Jesús, Jesús Dios. Y que Jesús en estos momentos, en este minuto, Jesús ahora, a raíz de su muerte, a raíz de su resurrección, como resultado de su resurrección, perdonándonos nuestros pecados, Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios, un lugar de honor,
un lugar que nadie puede obtener, solo nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no solamente está sentado a la diestra de Dios Padre, no haciendo nada, al contrario, Jesús sigue intercediendo por usted y por mí ante nuestro Padre Celestial, porque tenemos un acusador que nos acusa día y noche por nuestros pecados, imperfecciones y tantas cosas que nosotros carnalmente vivimos y hacemos, voluntario o involuntario, más bien voluntario. Pero venimos a Cristo, humillados delante de Él, suplicando su perdón. Jesús nos perdona, Jesús nos limpia, Jesús nos purifica, pero este acusador no se cansa de acusarnos día y noche, pero Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, el enfoque que está dando aquí el escritor a los hebreos no es solamente presentar a Jesús, sino también presentar su obra, lo que Él está haciendo en estos momentos por cada uno de nosotros. Ahora, a partir del capítulo 1 de Hebreos, ahí en sus Biblias, a partir del versículo 5, sigamos leyendo lo que menciona o el argumento que usa aquí el escritor a los hebreos. Dice, versículo 5, dice lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Para entender el contexto aquí, como decía anteriormente, a lo que se está refiriendo o apuntando el escritor a los hebreos, debemos entender el contexto. ¿Qué contexto? Que recuerden ustedes que los creyentes, en su mayoría judíos, pero creyentes de la iglesia primitiva, muchos de ellos creían en los ángeles, creían que los ángeles más bien habían sido los intermediarios entre Dios y el hombre. Por ejemplo, ellos no, en su mayoría, especialmente los líderes de Israel, como no creían en Jesús como el Mesías, entonces ellos pensaban, decían y concluían que el único mediador entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento habían sido los ángeles. Un hecho importante que señala aquí el escritor es que los judíos pensaban de aquella época que cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ellos dicen aquí como tradición, ellos dicen que los ángeles le habían entregado a Moisés las tablas de la ley, siendo que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, sino que dice que Dios fue quien entregó a Moisés las tablas de la ley. Pero ellos, en su afán de poder dar explicación, entonces ellos crearon esta tradición de que los ángeles eran los intermediarios entre Dios y el hombre. Esto, según ellos, esto se realizaba, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Así que ellos decían entonces que Dios habla a los hombres por medio de los ángeles. También otra tradición que era muy común en aquella época y que se había hecho claramente como una costumbre, como parte de su historia, por decirlo de alguna manera. Ellos decían que eran los ángeles que llevaban las oraciones de los hombres a la presencia de Dios. Entonces, para quitar el mito, Hebreos escribe de esta manera, citando dos porciones de las Escrituras que las vamos a mencionar. Quiero dar una prueba, quiero dar un argumento que en la iglesia primitiva pensaban que los ángeles eran los intermediarios. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Hechos en el capítulo 7, cuando aparece ahí Esteban, el primer mártir de la iglesia? Y Esteban, el primer mártir de la iglesia, si usted mira todo ese capítulo 7, usted va a mirar y ver que Esteban comienza a dar una historia, una biografía de su historia, de la historia de Israel, partiendo de la liberación de Moisés que hizo del pueblo de Egipto, pasando por el peregrinaje. Entonces, cuando Esteban comienza a dar toda esta historia de Israel, Esteban también señala algo interesante con respecto a lo que estamos hablando en Hechos capítulo 7, específicamente en el versículo 53. Mira lo que dice, Hechos 7:53, dice, vosotros que recibisteis la ley, y aquí está la clave, la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.
Se fija que Esteban ya era parte de la cultura, ya era parte de la historia, ya era parte de la tradición, aunque la Biblia, insisto en esto, la Biblia no decía eso y no dice eso, pero ellos, siguieron narrando y siguieron ellos conservando su tradición, porque esto es simplemente una tradición, es una leyenda simplemente, que las leyendas o las tradiciones ellos las hicieron como parte también de la palabra de Dios, y eso está incorrecto. Pero aquí les quería citar esto, que Esteban dice dentro de la historia de Israel, dice que ellos habían recibido la ley por disposición de ángeles. ¿Se fija? También otro argumento otro detalle importante que nosotros podemos confirmar aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Pensamiento que ellos tenían de los ángeles, que decían que los ángeles eran intermediarios. Gálatas 3:19 dice lo siguiente, entonces dice Pablo aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y aquí está el argumento, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Se fija entonces que las tradiciones, los pensamientos y las conclusiones de los maestros judíos de aquella época, aunque errado, siguió de generación en generación y era algo que no estaba correcto. Entonces, el escritor a los hebreos, aquí volviendo a este punto, el escritor a los hebreos va en cierta manera a desmitificar, por decirlo así, esta tradición, a decir que esto es simplemente una tradición y no es palabra de Dios. A decir y señalar que esto no es palabra de Dios. Entonces, el escritor va a explicar aquí, usando justamente estos testimonios fieles, la cual cita aquí dos escrituras del Antiguo Testamento, la cual el judío tradicionalmente conocía muy bien. Porque recuerden ustedes que los judíos, el pueblo de Israel, era pero rigurosamente entrenado en la ley del Antiguo Testamento. Eran rigurosamente entrenados. ¿Se acuerdan? El mandamiento que Dios le dio a los judíos por medio de Moisés, cuando les decía que ellos tenían que, la ley de Dios, tenían que ponerla en los muros, tenían que repetirla al levantarse, tenían que enseñarla a sus hijos, tenían que guardarla, tenían que vivirla, tenían que leerla, tenían que hablarla, tenían que memorizarla, la ley de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, claro, el judío real, el judío de tomo y lomo, el judío de sangre hebrea, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Entonces aquí el escritor toma estas porciones muy conocidas del judío y las menciona aquí en el versículo 5, lo voy a repetir, capítulo 1, versículo 5. Toma estas porciones, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Los hace pensar. Está citando aquí el escritor dos porciones del Antiguo Testamento, como decía, muy conocida por el pueblo judío. Número 1, está citando el Salmo 2:7, Salmo 2, versículo 7, y también está citando Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Entonces, este refresco de memoria, este recuerdo que hace aquí el escritor a los hebreos, al pueblo judío, les hacía pensar porque lo hace aquí en tono de pregunta. Si ustedes, les está diciendo en palabras más simples, si ustedes creen que los ángeles en el Antiguo Testamento eran los intermediarios entre Dios y el hombre, entonces, ¿qué piensan ustedes? Le dice. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A quién el Padre Celestial, a quién de los ángeles en particular le dice el Padre, yo seré a él Padre
y Él me será a mí hijo, ¿a quién de ellos los hace pensar? Les remueve sus tradiciones, les remueve sus costumbres, los hace pensar. Ahora, ¿cuál es el fin y el objetivo aquí del escritor a los hebreos? ¿Avergonzar al judío? No. ¿Avergonzar a la primera iglesia? Para nada, al contrario. Sino que aquí lo que el escritor a los hebreos quiere destacar y quiere corregir aquí claramente, que Jesús es superior, que a quién se refiere en el Antiguo Testamento, el Padre Celestial, ¿a quién se refiere? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es a Jesús. ¿A quién se refiere aquí el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 7:14? ¿A quién se refiere aquí cuando dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? No es a ningún ángel en particular, sino que es a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús Dios. Y el enfoque o el propósito aquí del escritor es resaltar a Jesucristo por sobre todo, es decir, dejar a Jesucristo superior a los ángeles. Jesús es entonces superior a los ángeles. No es uno de los ángeles más, sino que Jesús es superior a los ángeles. Porque como ya decía, en aquel tiempo el judío tradicional que se había convertido al cristianismo no había dejado esta creencia. No había dejado esta creencia, esta cultura que estaba errada, pero aquí el escritor les enseña y les habla con amor y les saca del error. Ahora, ¿por qué estima importante el escritor a los hebreos poder sacar del error al judío de esta creencia o de esta tradición? Porque se estaba generando con esta creencia y con esta costumbre, se estaba generando un peligro. Se estaba creando un peligro. ¿Cuál era el peligro? Que estaban poniendo a Jesús como uno de los ángeles más y estaban dando un realce a los seres angelicales aparte o paralelo a Jesús. No sé si me explico. O sea, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero esta creencia de enseñar y de creer que en el Antiguo Testamento los ángeles también eran intermediarios, entonces aquí en el Nuevo Testamento el riesgo, el peligro era que los ángeles también tenían la misma autoridad que Jesús, que también eran intermediarios, y eso es incorrecto. Eso es totalmente incorrecto, fuera de lugar. Por esa razón, el escritor a los hebreos vio la urgencia de poder enseñar en forma correcta que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Entonces, deja muy claro aquí el escritor a los hebreos a través de esta pregunta reflexiva al judío, e insisto en esto, que conocía la ley del Antiguo Testamento, y les dice de manera clara y precisa y concisa y con convicción y seguridad, marcando un principio doctrinal, que el hombre no necesita ningún ser espiritual aparte de Jesucristo para llegar a Dios, porque Jesucristo ha sido quien ha derribado todas las barreras. Ha sido Jesucristo quien ha abierto un solo camino directo y derecho a la presencia de Dios. Ese es el objetivo principal, el cual el escritor a los hebreos está enseñando aquí. Por eso, no son palabras de su propia invención, me refiero al escritor, sino que él argumenta, su apoyo, su base fundamental está en las porciones, en estas dos porciones que menciona aquí en el versículo 5 de Hebreos del Antiguo Testamento, donde aquí menciona que el Padre Celestial está hablando y está señalando a Jesús como el Hijo. Y la otra cosa que está señalando aquí también el Padre Celestial es la relación que tiene el Padre con el Hijo, haciendo ahí una clara distinción, una clara separación entre los ángeles y Jesús superior a los ángeles.
Jesús superior a los ángeles. Versículo 6 dice lo siguiente, y otra vez, Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Otro argumento, corrobora y usa otro argumento fundamental, doctrinal, de que Jesús es superior a los ángeles. Porque está describiendo aquí en estos versículos que acabamos de leer a Jesús como hombre. Lo describe y lo destaca de esa manera a Jesús como hombre que nació entre los hombres, mostrando su calidad de hombre, pero sin pecado, porque inmediatamente aquí el escritor hace nuevamente referencia al Antiguo Testamento, cuando el Padre Celestial ordena a adorar al Hijo. Otra vez dice el versículo 6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle. No hay ningún ángel en el Antiguo Testamento que haya quedado escrito que le adoren, que le adoren. De hecho, hay una ocasión en particular en el Antiguo Testamento en donde un hombre, creo, que tiene la tendencia a adorar a un ángel y el ángel le dice, no me adores a mí, yo soy simplemente un enviado, no me adores a mí. ¿Se fija? Entonces, pero aquí el Padre Celestial está hablando del primogénito. ¿A quién se refiere como primogénito? A Jesús Dios. Y se está refiriendo como al primogénito y le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Observamos aquí un hecho importante. Fíjense cómo parte el escritor de los Hebreos enlazando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Fíjense, mira cómo parte diciendo, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Adórenle. Repetimos de nuevo, cuando introduce al primogénito en el mundo. Otra vez, dice, otra vez. La palabra otra vez significa aquí, o quiere decir, que por segunda vez, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, va a venir al mundo. ¿Cuándo fue la primera vez entonces? La primera vez fue cuando nació en Belén de Judea, cuando se hizo hombre. La primera vez que Jesús vino como siervo. La primera vez en que Jesús vino como siervo enseñando y hablando las buenas nuevas de salvación. Se refiere a esa primera vez cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice, esa es la primera vez. Y aquí dice, otra vez. Entonces, ¿cuándo sería la segunda vez? ¿Cuándo cree usted que sería la segunda vez a que se refiere aquí? Y de hecho, es más, dice, cuando venga por segunda vez el primogénito en el mundo o al mundo, adórenle. ¿Cuándo sería la segunda vez? Se refiere a la segunda venida de Jesús. Se refiere a la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez con sus ángeles, dice. Y aquí el Padre Celestial está diciendo y dando una orden, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. Cuando uno mira el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, específicamente el Evangelio de Mateo capítulo 25, dice ahí que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, va a venir con su iglesia, va a venir el Señor Jesucristo como Rey, va a venir el Señor Jesucristo a juzgar a las naciones. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. Va a recibir adoración, no solo del mundo, sino de todos los principados, y entre ellos también están incluidos los ángeles. Están incluidos los ángeles. ¿Cuál es la orden del Padre Celestial? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué hay que hacer? Adórenle. Adórenle. Y aquí da una clara distinción de cuál es la función de los ángeles. Servidores. Servidores. Quiero explicar un poco más aquí cuando habla acerca de primogénito, porque la palabra primogénito ha ocasionado, por malas interpretaciones, ha ocasionado mucho daño a la iglesia y ha confundido a muchos, porque algunos dicen y postulan que Jesús fue un ser creado. No, Señor, Jesús es Dios.
Jesús es Dios. Entonces algunos usan esta frase o esta porción de las Escrituras para decir primogénito, ¿ve? Primogénito quiere ser el primero, el que nació primero. Pero momentito, la palabra primogénito tiene un mayor significado, tiene más significado que nacer primero. La palabra primogénito, si bien es cierto, significa el primer nacido. La palabra primogénito significa también engendrado. Pero también la palabra primogénito, en relación a Jesús como Dios, se usa para señalar y decir que Jesús es primero sobre toda la creación. Jesús es primero que toda la creación. Estamos mirando este hermoso detalle y observación en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, que lo vamos a enseñar el próximo domingo en la mañana, en donde Juan señala y dice que el Verbo, Jesús mismo, habitó entre nosotros. En el principio era Dios. En el principio, ¿qué principio? El principio cuando Dios creó todas las cosas. Entonces uno pregunta y dice, ¿y quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Dios es. Dios es. Jesús es. Él. ¿De dónde entonces comenzamos nosotros a entender? Desde el momento en que Jesús nos da esta revelación del el principio de la creación de todas las cosas. Jesús es. Jesús es Dios. Él no tiene principio ni fin. Entonces, ¿a qué se refiere aquí con primogénito? Fue el primogénito en cuanto también a la resurrección de entre los muertos. Jesús fue el primero que resucitó de entre los muertos. A eso se refiere también. Jesús, el primero que tiene la preeminencia por sobre la creación, por encima de la creación. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que confirman y señalan a Jesús como primogénito en su creación. Quiero que me acompañe, por favor, ahí con su Biblia en mano, cotejando lo que estamos mirando aquí. En Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Mira lo que dice aquí Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús, hecho carne, quien habitó entre nosotros. Recuerda cuando Juan dijo lo que hemos visto, lo que hemos oído, las enseñanzas de Jesús, lo que hemos tocado. Jesús, Él es la imagen, entonces, dice aquí Colosenses 1.15, del Dios invisible. Y aquí está la palabra clave, si quieres subrayarla. El primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Mencionando específicamente que Jesús tiene una estrecha relación con el Padre y Él es el primogénito antes que toda la creación. Él es el primero. Él es creador. Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, pero eso no lo deja inferior al Padre. Es Dios, de igual a igual. Cuando dice que es el primogénito de toda creación, para entenderlo mejor, está diciendo que Él interactúa de igual a igual con el Padre Celestial, porque hay ahí una unidad perfecta. Colosenses en el mismo capítulo 1, saltémonos al versículo 18. En el capítulo 1 de Colosenses, pero en el versículo 18. Mira lo que dice aquí, desde otro punto de vista menciona a Jesús como primogénito. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesús. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es el primero. Jesús es la piedra angular. Para que entienda mejor la frase aquí, el sentir, Jesús es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No solo la cabeza de la iglesia, sino que también, como decía aquí, es el principio. Dice, es el principio, el primero, el primogénito de entre los muertos. Tal vez uno podría decir y recordar, decía, pero ahí está equivocado, pastor. Ahí sí que usted está equivocado.
porque cuando Jesús estaba en vida y Jesús estaba realizando su ministerio, Jesús resucitó a Lázaro, Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Entonces, no fue el primogénito, un momentito. Cuando dice aquí que Él es el primogénito de entre los muertos, sí, estamos de acuerdo, que Jesús Dios dio vida a Lázaro, dio vida a la hija de Jairo, dio vida y resucitó a el hijo de la viuda de Naín. Él en su calidad de Dios, porque Jesús fue en aquella oportunidad 100% hombre sin pecado, pero también tenía poder, porque Jesús también fue 100% Dios, tenía el poder. Aquí a lo que se está refiriendo, a que Jesús mismo en cuerpo y alma, para que usted me entienda, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando al tercer día cuando Él murió, bajaron su cuerpo de la cruz del Calvario, lo sepultaron en el sepulcro de José de Arimatea, cerraron la puerta, pusieron un sello, pusieron una guardia. Jesús al tercer día, ¿qué dice? Resucitó de entre los muertos. El primero resucitó, a sí mismo resucitó de entre los muertos. Nadie lo resucitó a Él. Él resucitó, ¿a quién? A la hija de Jairo, a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Pero Él los resucitó con su poder de Dios absoluto. Pero aquí es distinto. Jesús resucitó a sí mismo de entre los muertos. Jesús venció la muerte. Ahora, lo que debemos destacar aquí es la palabra que señala aquí el escritor. Dice, Él es el primogénito de entre los muertos, el primero de entre los muertos. Entonces, si ese es el primero, va a haber un segundo, va a haber un tercero, y así sucesivamente. ¿Sabe a quién se refiere los que le seguimos? Nosotros, usted y yo. Usted y yo. Es maravillosa la palabra de Dios. Es increíble la palabra de Dios. Entonces, para no perdernos en esto, en este punto, el escritor entonces a los hebreos está diciendo que Él es el primogénito. Primogénito significa aquí también no solamente el nacer primero, sino primogénito en la creación, primogénito en cuanto a la resurrección de entre los muertos. También lo corrobora Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, si quiere subrayarlo ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, cuando habla de Jesús como el testigo fiel, y también dice el primogénito de los muertos, porque Él resucitó de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, cuando dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó, nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. ¿A quién se refiere? Jesús de Nazaret. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Fue el primero en resucitar. Para nosotros también ahora darnos vida y vida en abundancia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. También señala aquí una gran verdad. Dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí está la palabra clave que estamos mirando. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se está refiriendo a la supremacía. Se está refiriendo a Jesús como el dueño de la iglesia. El primero entre muchos hermanos. El primogénito de su iglesia. La cual Él va a venir a buscar. Porque recuerden ustedes que la iglesia simboliza el cuerpo de Cristo. Entonces, volviendo a la palabra primogénito aquí, cuando dice versículos 6 y versículo 7, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, refiriéndose a la segunda venida, da una orden el Padre Dios mismo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En esta segunda parte, después de mencionar a Jesús primero en todo, primogénito en todo, va a calificar aquí la posición o la labor que tienen los ángeles. Los ángeles son espíritus,
Los ángeles son ministros. La palabra ministro significa servidor. Servidor. Y que estos servidores, según lo que vemos aquí, están a disposición de Dios. Son servidores de Dios. Y también son servidores de Jesús, porque Jesús es Dios. Importante lo que está enseñando aquí el escritor a los hebreos. Sigamos leyendo. El escritor a los hebreos entonces sigue dando argumento de la superioridad, de la supremacía de Jesús, Dios, que es superior a los ángeles, desmitificando, sacando del error la tradición, la falsa enseñanza que venía de generación en generación al judío, que decía que los ángeles también tenían en cierta manera, estaban al mismo nivel que Jesús como intermediario entre Dios y los hombres. Falso. Porque insisto en esto, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el primogénito de la creación, el primogénito de su iglesia, el primogénito de entre los muertos. Jesús el único, quien está hoy día sentado a la diestra de Dios Padre. Pues entonces, ¿qué son los ángeles?, decía el judío que estaba escuchando esta enseñanza. Los ángeles entonces son simplemente servidores, ministros, que están a disposición de Dios, a disposición también de Jesús. Versículo 8 de Hebreos capítulo 1, versículo 8. Continúa su argumento aquí, dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Otro argumento que usa aquí el escritor a los hebreos, destacar escritos, como decía, del Antiguo Testamento para respaldar la doctrina que enseña la Escritura, que Jesús es Dios, que Jesús es superior a los ángeles. Porque en primer punto que nosotros miramos aquí, si observamos bien, dice aquí el escritor a Jesús, dice, Jesús está en su trono. Lo primero que dice, Jesús está en su trono. Y que un día, dice, establecerá su reino terrenal. Cuando dice aquí, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, se está refiriendo a que Jesús hoy está en su trono. Y que cuando Jesús venga en su segunda venida, lo que hablamos anteriormente, Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Por 1000 años, Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero Jesús ya reina, porque Jesús está en los cielos. Pero Él va a venir. Tu trono, dice. A eso se está refiriendo aquí el escritor, tomando porciones del Antiguo Testamento, cuando dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, está diciendo que el trono de Dios, de Jesucristo que es Dios, es eterno. Por el siglo del siglo. No tiene fin. No tiene fin. La otra cosa importante que debemos destacar aquí es cuando dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿A qué se refiere con eso? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Lo que está diciendo ahí claramente y refiriéndose a que Jesús como Dios interactúa de igual a igual con el Padre Celestial y el Espíritu Santo, porque hay una unidad. Interactúa. Por lo cual te ungió Dios. Al parecer, da la idea aquí o el sentir de que Dios superior, el Padre, ungió, dice, a Jesús inferior. No, Señor, sino que más bien está respaldando, reconociendo, dando el lugar correspondiente. Jesús es Dios.
O sea, entonces usted me está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre mayor, Jesús es el medio y el Espíritu Santo tercero. ¿Eso no es así? No es así, para nada es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mencionan de esa manera, según lo que yo pienso y veo en las Escrituras, de acuerdo a las funciones que cada uno desarrolla en forma independiente, pero a la vez muy unido. Es un tema complejo explicar la Trinidad de Dios. De hecho, ya partimos con una complejidad. La palabra como tal, Trinidad, no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que aparece ahí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando de manera independiente, pero coordinados en unidad, en el mismo rol, cumpliendo funciones distintas, pero en el mismo rol. Dios es Dios. La otra cosa importante que vemos aquí, en estos versículos que acabamos de mencionar, es cuando dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está enfocándose en que Jesús también participó activamente en la creación del universo, que ya lo vimos anteriormente. Pero aquí hay una clara distinción que Jesús, lo menciona Señor, el Kyrios. ¿A quién le llamaban Señor en el Nuevo Testamento? Es a Jesús de Nazaret. Pero esto aparece en el Antiguo Testamento en relación al Mesías, al ungido de Dios, a Cristo. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, está haciendo clara distinción a Jesús, el Señor, porque lo llama Señor. Tú fundaste la tierra. ¿Quién? Jesús, Señor, tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. ¿Quién? Jesús, Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, el escritor entonces declara aquí que Jesús es Dios. ¿Por qué? Número 1, es el creador de todas las cosas que existen. Número 2, Jesús es Dios porque no tiene ni principio ni fin. Él es Dios. Número 3, Jesús es Dios porque Él es soberano sobre todo. Número 4, Jesús es Dios porque Él es eterno, porque Él no cambia, porque Él permanece para siempre. Interesante distinción, interesante aclaración, interesante doctrina que muestra aquí el escritor a los hebreos. Sigamos leyendo los últimos versículos de este capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Continúa aquí respaldando el escritor a los hebreos con porciones del Antiguo Testamento. Y aquí se está refiriendo específicamente al Salmo 110.1. Salmos 110.1. ¿Qué dice el Salmo 110.1? Dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, este salmo aquí entonces está declarando la posición actual que Jesús tiene hoy día en el cielo. ¿Cuál es la posición actual? Ya lo dijimos anteriormente. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él se ganó ese derecho. Él se ganó ese derecho al despojarse de su gloria, humillarse a Dios el Padre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pues Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice, dándole un lugar de honor que solo nuestro Señor Jesucristo ha ganado por el sacrificio de vida que hizo por la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, despojándose de su gloria, viviendo como todos nosotros y muriendo de una forma cruel, pero resucitando al tercer día, el primero entre los muertos, tomando su lugar de honor, de gloria, la cual Él ganó por su sangre,
estando a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, el versículo 14, una vez más, declara y señala lo siguiente acerca de los ángeles, que los ángeles aquí son inferior a Jesús. De hecho, es más, declara aquí que los ángeles son servidores, porque dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ninguno de los ángeles tiene el lugar de honor, solo el Señor. Por lo tanto, aquí el escritor a los hebreos tiene abundantes pruebas fehacientes acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que está enseñado también en el Antiguo Testamento y evidenciado o testimoniado en Jesús cuando desarrolló su ministerio en vida. Estamos mirando a modo de introducción, que ya lo vimos el domingo pasado, a modo de introducción, las 6 o 8 veces, si no mal recuerdo, de que Jesús se autodenominaba el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy el agua que salta para vida eterna, y yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Jesús, mostrando no solamente la teoría enseñada en el Antiguo Testamento, sino que en Jesús nosotros tenemos la evidencia de Dios, del amor de Dios para con nosotros. Entonces, otro detalle importante que muestra aquí es que de los ángeles en particular, inferior a Jesús, que los ángeles no solamente son inferiores, sino que ellos desarrollan un trabajo, son servidores. Los ángeles no gobiernan, los ángeles no tienen autoridad, los ángeles simplemente sirven. Pero aquí hay un hecho importante cuando destaca aquí que son herederos de la salvación. ¿Sabe a qué se refiere esto? Se refiere a que los ángeles nos sirven a nosotros, a quienes hemos entregado nuestra vida en rendición a nuestro Dios. Y los ángeles están para el servicio de todos aquellos a quienes el Señor salva. Son servidores. Son servidores. Los ángeles son mensajeros de las buenas nuevas. Les voy a mencionar 2 íconos que muestra la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, de que los ángeles son portadores de buenas noticias, de buenas nuevas. Número 1, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, 1.000.000 de ángeles se presentó a los pastores de Belén, anunciándoles que había nacido el Salvador del mundo, dándoles señales explícitas de que iban a encontrar al Salvador del mundo envuelto en pañales en un pesebre. Número 2, cuando Jesús de Nazaret murió, fue sepultado y resucitó, y las mujeres van de madrugada a ungir el cuerpo del Maestro, se sorprendieron y se espantaron cuando vieron la piedra del sepulcro removida. Y estaban ahí 2 varones de vestiduras blancas, que eran los ángeles, recordándoles lo que decía el Antiguo Testamento. ¿A quién buscáis? Las mujeres dicen, buscamos a nuestro Señor Jesucristo, pues no está aquí, como dijo, ha resucitado, y le hallaréis en Galilea, y espera por vosotros. Los ángeles son portadores de buenas noticias. En conclusión a esta segunda parte del capítulo 1 de Hebreos, el escritor parte señalando, destacando, mencionando a Jesús, número 1, como el creador de todas las cosas, Jesús superior a los ángeles, Jesús soberano. Número 2, como ya dije, Jesús superior a los ángeles. Número 3, Jesús está hoy en este minuto sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Número 4, una gran esperanza también que señala aquí el escritor a los hebreos, que Jesús va a venir por segunda vez, no a buscar a su iglesia, va a venir a reinar como rey y a juzgar a las naciones,
Pero también a la iglesia del Señor, esto nos recuerda que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Él es nuestro pastor y Él nos va a llamar a su presencia para estar con Él. Él nos va a venir a buscar. Por lo tanto, hermanos míos, en conclusión también aquí, debemos tener esa seguridad, esa convicción, esa confianza, que este Jesús, superior a los ángeles, Jesús Dios, superior a los ángeles, primogénito de muchos, primogénito de la muerte, primogénito en todos aspectos, soberano, Dios, que podríamos nosotros verlo muy elevado, muy alejado. Ese Jesús de Nazaret nos ama. Ese Jesús de Nazaret te ama a ti, me ama a mí. Y nos está, por medio de su Espíritu Santo, quien es Dios, estamos siendo purificados, preparados, enseñados, amonestados, exhortados, para no seguir durmiendo espiritualmente, sino estar velando y orando para aquel momento. Porque ese Jesús, Dios soberano, primogénito, superior a los ángeles, va a venir a buscar a su iglesia. La pregunta es reflexiva en esta noche. ¿Estás tú preparado para ese momento? Tenemos que acercarnos a Dios, porque vamos a mirar también en este libro de Hebreos, que Jesús nos invita a acercarnos a Él confiadamente. ¿Cuándo? Cuando estemos en pecado. Cuando estemos lejos de Él, debemos acercarnos al trono hoy día confiadamente, arrepentidos de nuestros pecados, porque el Señor, nuestro Dios, está dispuesto a perdonarnos, no de algunos, sino de todos nuestros pecados. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios conmueva nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Tal vez hay muchas cosas que no vamos a entender porque nuestra mente es limitada y es finita. Pero quiero solamente recordarles el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29, dice lo siguiente. Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29, dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios ha hablado antiguamente por medio de los profetas. Hoy día nos ha hablado a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios les bendiga. Oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, por este tiempo que tú nos das para poder, Señor, seguir en comunión contigo. Que podamos entender y adorarte por lo que tú eres y quién eres. Eres Dios soberano, primogénito en todo. Te damos gracias, Señor, porque con toda esa autoridad, poder y soberanía, nos sigues amando, nos sigues tú revelando tu palabra, lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos entonces a postrarnos delante de ti y obedecer tus mandamientos. Te damos gracias por este tiempo y rogamos tu bendición por cada uno en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, que descansen, que tengan un lindo resto de semana. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana a seguir estudiando el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Buenas noches, que Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto. Adiós.